La persona orgullosa ya sabe lo que es dar amor y se da generosamente, pero se suele encontrar con un entorno mayoritariamente que está todavía en la otra etapa. Es decir, personas que se aprovechan de lo que uno da. En ese momento la persona se puede dar cuenta y decir, darse cuenta de que realmente se están aprovechando de él, y entonces reaccionar de una manera fuerte, porque no encaja la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de otras personas hacia él, sobre todo si ha establecido vínculos afectivos por ellos. Y es ahí cuando se crea esa coraza de la que he hablado antes. Cuando estamos dando desde el interior y recibimos palos a cambios, tenemos tendencia a crear una coraza para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Para que no haya un desengaño, un nuevo desengaño. Y al crear esa coraza, pues sí que es cierto que evitamos que nos puedan hacer algún tipo de daño, pero también evitamos también experimentar sentimientos de amor de los demás hacia nosotros mismos, porque en realidad no nos fiamos de nadie. Y al mismo tiempo también nosotros ponemos barreras a la hora de expresar, porque creemos que en algún momento alguien va a utilizar eso que estamos haciendo para hacernos daño. Por eso las manifestaciones del orgullo vienen cuando aparecen contrariedades y heridas en los sentimientos. El orgulloso reacciona encerrándose en sí mismo, aislándose de las relaciones humanas. Se despierta entonces la ira, la rabia, la impotencia, la testarudez, el miedo y la culpabilidad. Tiene tendencia a ocultar y reprimir sus sentimientos y emociones, miedo a expresar lo que siente por temor a que le hieran en sus sentimientos más profundos. La tendencia a reprimir los sentimientos positivos les hace sentirse desgraciados. Y la tendencia a reprimirse y a ocultar estados de ánimo negativos les hace sufrir en silencio, haciéndole estallar eventualmente de cólera, de rabia, por aguantar tanto, y normalmente luego se suelen sentir culpables porque son sensibles y saben que han hecho daño. Es la desconfianza en los demás, el creerse autosuficiente para tratar cualquier problema, las actitudes que más le aíslan de los demás. Se acostumbran a ser individualistas porque creen que pedirle algo a alguien es motivo para que en algún momento te lo tiren en cara, te pasen la factura, ¿no? ¿Cómo se puede vencer el orgullo? Pues para vencer el orgullo es necesario romper esa coraza que impide la entrada y salida de sentimientos. ¿Cómo se echa abajo esa coraza? Primero habría que liberarse de la creencia de que no se es digno de ser amado tal y conforme uno es. Las personas que desde muy pequeños han sido educados en el apego, quiero decir, que se les ha hecho ver que si haces lo que el papá o la mamá dice, eres bueno, te vamos a querer, y si no obedeces nuestras órdenes, pues entonces te damos palos. Esos niños aprenden creyendo que para que te quieran tienes que ser de determinada manera, que suele ser obediente y sumiso con lo que los padres quieren o con los mayores, ¿no? Entonces esa persona cree que el amor es eso y tienes que hacer continuamente méritos. Por lo tanto, se acostumbran a interpretar un papel en su propia vida. Son actores en su propia vida, interpretan el guión que otras personas les han puesto delante. Pero llegan a la etapa adulta y se sienten vacíos porque no son ellos mismos. Entonces es necesario que esa persona, para que empiece a ser un poco feliz, empiece a ser ella misma. Y para ello es necesario que se dé cuenta de que quien le quiera le va a querer tal y conforme es. No tiene que esforzarse siendo de otra manera. Y si realmente te dicen que para quererte tienes que ser de determinada manera, en realidad nunca te han querido, solo han sentido apego, se han aprovechado. Y esto puede ocurrir también en la familia, pero tenemos que entender que por el hecho de los padres, de ser los padres, no significa que sean seres avanzados, y que cada uno está en un momento evolutivo donde tiene más capacidad de amar o más o menos egoísmo. Entonces, entendiendo que esa persona a lo mejor no te ha dado más porque todavía no tiene capacidad, podrás encajar que sea de esa manera, pero eso no te obliga a estar esclavizado por esa persona. Por tanto, se tiene que perder el miedo a ser uno mismo
al mismo tiempo que a encajar esa ingratitud procedente del egoísmo de los demás. Pero también tenemos que no sobreesforzarnos en complacer a los demás, si eso significa renunciar al propio libre albedrío. Porque si tú te obligas a hacer algo que no sientes, porque crees que así te van a querer más, cuando te des cuenta que no te quieren más, entonces viene el desengaño. Y es decir, con lo que yo he hecho por ti, y mira cómo me lo pagas. Pues entonces no hagas más allá de lo que sientas, y así no te llevarás un chasco cuando las expectativas que tenías no se hayan cumplido. La soberbia es una etapa muy parecida al orgullo y no la voy a exponer. Ahora voy a hablar he dicho antes que iba a hablar del apego, porque para mí es uno de los egosentimientos que más nos hacen daño, son grandes causantes de infelicidad y también de enfermedad. Voy a hablar del apego y del miedo. Hay otros egosentimientos, en el libro se toca cada uno de ellos, cómo reconocerlo y cómo vencerlo, pero estos dos me parecen especialmente importantes. Como he dicho antes, para mí el apego es una avaricia espiritual o dificultad en compartir el cariño de las personas que erróneamente consideramos de nuestra propiedad. Esto suele ocurrir sobre todo con la pareja y con los hijos. La persona que sufre de apego solo quiere querer a unos pocos y suele exigir que los demás hagan lo mismo. En el caso del apego, la persona que lo padece tiene tendencia a vulnerar la libertad de la persona querida, incluso llegando a retenerla a su lado en contra de su voluntad. Por eso he puesto esa fotografía ahí, ¿no? Porque en el apego, al mismo tiempo que se te da una caricia, se te está chantajeando, ¿no? De alguna manera. Entonces no es un amor verdadero, es un amor esforzado. Cuando una persona ama, procura respetar la libertad de la persona querida, procura que ésta sea libre y feliz, aunque ello implique, en última instancia, estar con esa persona. Sabéis que en la televisión pues están saliendo muchos casos de violencia de género, donde muchas veces el marido acaba matando a la mujer, en algunos casos también al revés, y esa persona que ha hecho eso se puede llegar a autoconvencer de que lo está haciendo por amor. Eso no puede considerarse nunca amor. Si tú quieres una persona, intentarás respetar su libertad, y si ha decidido no estar contigo, respetar eso, ¿no? Dejarla que haga su vida y hacer tú la tuya. Y para poner un poco más clarificar un poco más la diferencia entre apego y amor, voy a contar un pequeño cuento que también está en el libro. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. La primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada. Les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada, y los lleva al veterinario periódicamente. La segunda simplemente les lleva comida al parque, los acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar. La primera persona dice: ¿cuánto quiero a mis pájaros? Me gasto una fortuna en ellos para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes. Pero me duran tan poco, siempre están enfermos, y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Cuánto me hacen sufrir? ¿Qué es lo que puedo hacer? La segunda persona dice: los pájaros que yo cuido no me pertenecen. No están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque sé que ellos no están conmigo obligados por los barrotes de una jaula, sino porque lo han elegido